¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de viernes de conversaciones globales y en esta ocasión me acompaña Daniel Kerner. Él es director para Latinoamérica del Eurasia Group. Vamos a conversar acerca de la relación México-Estados Unidos, las elecciones de noviembre próximo allá y desde luego de su nuevo libro sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya lo sabes, no te vayas, acompáñanos la próxima media hora. Esto es Foro Global. Como te comentaba, esta noche se encuentra en el estudio Daniel Kerner. Él es director para Latinoamérica del Eurasia Group. Es maestro en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. También maestro en Economía e Historia Latinoamericana por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Esta noche nos presenta en su más reciente libro, Aplauso Perdido, sobre el saldo de la presidencia de Enrique Peña Nieto y sus decisiones internacionales, así como también vamos a hablar, por supuesto, del reciente acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, de las elecciones próximas en noviembre, allá legislativas que van a ser muy importantes para el gobierno de Donald Trump y de otros temas. Daniel, bienvenido a Nueva Cuenta Foro Global. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, oye, pues empezamos hablando de tu libro. Muchas felicidades. Aplauso Perdido, análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto. Un libro que coescribes con Carlos Petersen, quien también ha estado por aquí en el programa, y que divides. Me encantan los títulos de los capítulos, ¿no? El primero es Te lo firmo y te lo cumplo. Después Moviendo a México. Después el capítulo de ¿Qué hubieran hecho ustedes? Todas las frases que son atribuibles a un presidente, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, ¿no? A un presidente que empezó en el año 2012 con muchas expectativas, por lo menos entre las élites del poder económico, sobre todo por la idea del Pacto por México, la idea de haber puesto de acuerdo a todos los grupos políticos en su momento, y que después se va cayendo y se va prácticamente en este 2018 con de los peores índices de aprobación de un presidente. Sí, la idea, digamos, además de tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible sobre los éxitos y fracasos y explicar un poco justamente por qué se da esta movida de un gobierno que parecía tan fuerte y tan poderoso y se va de una manera, digamos, con tanta debilidad, ¿no? Yo creo que la idea original o más general que tenemos es que cuando asume el presidente Peña Nieto y regresa el PRI al poder, mucha gente miró el proceso de reformas estructurales y el Pacto por México, que fue muy importante. Pero que si uno miraba bien esas reformas, tenía dos objetivos. Un objetivo era resolver algunos problemas económicos o políticos que había, pero había un objetivo detrás que creo que alguna gente se perdió en ese momento, que tenía que ver con restablecer la fortaleza del Estado y sobre todo de la presidencia y de alguna manera regresar a lo que había sido el priismo anterior, que no es mucha sorpresa porque el priismo había sobrevivido con esos mismos esquemas en los estados, ¿no? A ver, regresar al priismo anterior porque una de sus ideas era que había llegado un nuevo PRI y él hablaba de un nuevo PRI, que al final del sexenio nunca supimos que era ese nuevo PRI. El tema es que el nuevo PRI en realidad era el viejo PRI, solamente que un poco con un packaging un poco diferente y a lo mejor venía a completar el proceso de reformas. Y lo que es interesante es que justamente parte de los fracasos que tiene es este enorme esfuerzo que él trata de hacer de reconstruir esa vieja presidencia en una sociedad y una economía donde ya no se podía hacer. Y el título del libro en algún punto resume eso, porque no sé, si tú recuerdas esa conferencia de prensa que él da, donde presenta algunas medidas contra la corrupción y los periodistas no lo aplauden y él se enoja, dice, bueno, ya sé que ustedes no aplauden. Y de alguna manera yo creo que eso resume bien el argumento del libro en el sentido de que él pensaba, uno, que se lo tenía que aplaudir porque estaba haciendo las cosas bien, y dos, que al presidente de México se lo aplaude simplemente por ser presidente. Y es algo que se mantiene todo el sexenio. Justamente cuando elegíamos las frases del título, lo que uno ve en el mensaje de Peña Nieto a lo largo de 6 años es que él nunca entiende por qué no se lo recibe mejor, a pesar de que él cumplió con sus promesas. Creo que hasta el día de hoy su mensaje es: yo he hecho las cosas bien, pero la sociedad sigue sin entenderme. Claro. Todo este paquete de reformas que fueron muy ambiciosas, fueron muy aplaudidas en su momento, la energética, la educativa, entre otras, sí generaron, digamos, en los mercados internacionales la idea de que México, como decía Peña Nieto, se estaba moviendo. Sí. ¿Qué dices ahora que está a punto de irse este presidente y de repente en su cara el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, le dice: vamos a echar para atrás uno de esos pilares de su legado que dejaba Peña Nieto a México, que es la reforma educativa? Bueno, creo que la gran paradoja del gobierno de Peña Nieto es que él vino de alguna manera a completar el ciclo de reformas comenzado por De la Madrid y le entrega el poder a tal vez al mayor opositor a esas reformas y que va a revertir algunas y va a modificar
varias de ellas, ¿no? Y ahí también estuvo el problema, digo, el entusiasmo que había sobre todo fuera de México, que era el Mexico Moment en ese momento, en 2012-2013, de que esas reformas, que creo que muchas eran necesarias, iban a disparar el crecimiento de México, iban a generar una situación que no se dio. Finalmente el crecimiento de este sexenio ha sido bastante bajo. Sí, él había prometido el descontento 5% y nunca llegamos a eso. y nunca llegó a pesar de las reformas. Y de hecho, tal vez otro de los grandes problemas es que él vino con esta promesa de restablecer el poder estatal. Y si uno mira sobre todo la situación de seguridad, podría argumentar que el Estado hoy es más débil que lo que era hace 6 años. Por lo menos en los números de muertes violentas, Seguro. el sexenio ya rebasó al de Calderón, ¿no? Oye, a ver, sí, eso por un lado las reformas, ¿no? Pero por el otro hay quien dice, el sexenio arrancó muy bien, la violencia con la que se asociaba a México en tiempos de Calderón se pudo de cierta manera revertir porque la imagen de México se mejoró, al menos durante esos 2 primeros años, ¿no? Pero de repente hay un cambio, hay un punto de inflexión que muchos ubican con la tragedia de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, y ahorita el presidente Peña Nieto está pues usando mucho de los tiempos oficiales, de la propaganda oficial, para tratar de explicarle a la gente qué fue Ayotzinapa. ¿Consideras que Ayotzinapa fue en efecto ese punto de inflexión? ¿Ustedes tienen otra medida? No, yo creo que sí. Justamente cuando lo hacemos en el libro, el primer año, o tal vez los primeros 2 años, cuando él completa el ciclo de reformas, que son reformas muy ambiciosas y son logros importantes, sobre todo yo creo que la energética, pero las otras también. Yo creo que eso les refuerza al presidente esta sensación, hemos logrado reconstruir el poder. Y de hecho la sensación que había la semana antes de Ayotzinapa era, estamos un poco casi en el antiguo régimen, ¿no? Todos mirando al presidente. Y yo creo que hay 2 cuestiones, la Casa Blanca y después sobre todo Ayotzinapa, que muestran que esa presidencia en realidad no se había logrado reconstruir y que el presidente era mucho más débil. Pero lo que es, creo, bastante llamativo es su respuesta frente a esas 2 cuestiones, que es más bien la de casi ocultar los problemas, digo, enojarse con la Casa Blanca y pues más o menos desviar la atención sobre el caso Ayotzinapa. Y ahí creo que te muestra que ese nuevo PRI no era tan un nuevo PRI, porque no había entendido que la sociedad civil mexicana era otra, que sí quería a lo mejor un PRI más efectivo, que hiciera reformas, pero que también quería un gobierno más honesto, que también quería un gobierno que respetara más los derechos humanos, 2 cuestiones que este gobierno pues dejó de lado, ¿no? Claro. Es que de hecho, en una entrevista con Denise Merker al inicio del sexenio, Denise le pregunta, mencióneme algunos de los personajes de este nuevo PRI. Y prácticamente todos los que mencionó hoy en día están siendo o están prófugos de la justicia o están en la cárcel. Entonces, Enrique Peña Nieto al final nos acaba demostrando que ese PRI viejo nunca se fue y que estuvo de regreso. ¿No? Y además, digamos, la derrota electoral del PRI en las elecciones de julio, que fue muy fuerte, y digamos, el PRI había perdido elecciones anteriores, perdió en 2000, pero a mí me parece que esta es un poco diferente porque yo creo que el problema no fue solo el candidato, acá el problema fue la marca PRI. Y no está claro de que después de este sexenio esa marca PRI pueda recuperarse, justamente porque mostró que sí tenía esta efectividad a lo mejor para hacer reformas, pero no tenía efectividad para gobernar, y la situación de seguridad creo que es la más importante, no tuvo esa efectividad para generar crecimiento y además no supo responder a las demandas del electorado en términos de, sobre todo, creo, corrupción y derechos humanos. Ahora, hemos platicado este tema antes, en otras ocasiones aquí en el programa, pero ¿qué dices de cuando, por ejemplo, el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sí generó muchísimo ruido y mucha mala imagen al gobierno de Peña Nieto, pero el caso de la Casa Blanca no sacó a la gente en México a marchar, como sí, por ejemplo, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y como sí, por ejemplo, casos de corrupción en América Latina, en otros países han sacado a miles a las calles, en Guatemala, en Argentina, en Chile. ¿Por qué en México no? Sí, yo creo que el caso de corrupción al principio a lo mejor fue un golpe, pero no es algo que movilice a tantos grupos porque la corrupción no se expandió de manera tan grave, y creo que después lo que sí pasó es que hubo un canalizador de ese enojo anticorrupción que fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo creo que acá un tema que se abre interesante es las expectativas que hay sobre el nuevo gobierno, sobre estos mismos temas, ¿no? Y qué pasa si este gobierno no tiene esa capacidad para responder a ellos, porque son difíciles, ¿no? Y al mismo tiempo, a diferencia de otros gobiernos de América Latina, si bien en los últimos años han aparecido todos estos gobernadores que tú mencionabas, todavía han estado más o menos contenidos mediáticamente y judicialmente los procesos de corrupción, por cuestiones institucionales, creo. No sé cuánto más se pueda contener eso, ¿no?
Claro. Oye, tu balance al final y el balance que escribes con Carlos Peters en Aplauso Perdido, me encanta el título porque en efecto empezó con muchos aplausos y con esta portada gigantesca de la revista Time que prácticamente lo ponía como un salvador de la patria o salvador de México por la violencia que dejó el sexenio Calderón. Pero al final de cuentas, el balance que ustedes hacen de su sexenio es un balance más negativo, más positivo. Yo creo que es mixto, tal vez un poco más negativo. O sea, yo creo que los logros de las reformas sí fueron importantes y algunas de esas reformas eran necesarias. Yo creo que la ¿Qué es energética, lo positivo? la Porque fiscal. tienes un capítulo que dice, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Qué cuenta Bueno, positivo este sexenio? Yo creo que las reformas, especialmente la energética y creo que la fiscal o la hacendaria, a pesar de que a mucha gente le enojó mucho, yo creo que fueron cuestiones positivas. Creo que hubo un manejo, si bien no del todo responsable, más o menos acertado de las finanzas públicas, sobre todo con la caída de los precios del petróleo. Lo circunscribiría, digamos, a eso y tal vez diría que condujo finalmente la elección con todo hacia una transición que no quería. Fuera de eso, yo creo que deja muchas dudas. Muchas de las reformas no tuvieron el impacto que se quería. Bueno, la reforma de telecomunicaciones tal vez sí también. Pero yo creo que en términos sobre todo de corrupción y de seguridad y violencia, fueron fallas muy graves que dejan, digo, a los niveles de violencia de México son realmente espeluznantes y fueron claramente una falla de la estrategia de seguridad de este gobierno, ¿no? Sí, al final también, quien al final de cuentas evalúa mejor que nadie si un gobernante es bueno o malo son los votantes, y por eso el PRI tiene la bancada más pequeña en su historia en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Fueron bien claros los votantes sobre qué les molestaba y qué no. Ahora, en efecto, el sexenio empieza con el momento mexicano y de repente, hacia el final del sexenio, con la visita del entonces candidato Donald Trump, se estrellan contra el muro, ¿no? De este momento, un muro que no existe, pero un muro figurativo, evidentemente, o bueno, que sí existe en un tercio de la frontera entre México y Estados Unidos, pero se enfrentan con esto. Y en efecto vamos a hablar en el siguiente bloque de lo que viene en la relación bilateral, de lo que acaban de anunciar los gobiernos de México y Estados Unidos como el principio de un entendimiento, un acuerdo comercial y de la relación bilateral que ha sido la más compleja para México en los últimos años. Vamos a una pausa, querido Daniel, y regresando vamos a retomar esta conversación para hablar de la relación bilateral México-Estados Unidos. No te vayas, una noche de conversación global con Daniel Kerner, director para Latinoamérica del Eurasia Group. Muchas gracias por continuar en esta conversación global de viernes en Foro Global. En esta ocasión con Daniel Kerner, él es director para Latinoamérica del Eurasia Group y has estado aquí varias veces, pero en esta ocasión 20 minutotes para una conversación global para hablar a fondo. Oye, el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, hubo esta semana muchos anuncios, había mucha expectativa después de 18 meses de incertidumbre de qué iba a pasar con el tratado. Se anuncia que ya hay un entendimiento, un principio de entendimiento entre México y Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la incertidumbre todavía está, ¿no? Se anunció algo, todavía los detalles no están del todo conocidos, entonces no sabemos exactamente qué pasó. Mi impresión hoy es que México cedió mucho en estas negociaciones, que Estados Unidos obtuvo mucho de lo que quería, porque yo creo que el gobierno mexicano priorizó un acuerdo para reducir la incertidumbre y yo creo que reducir el riesgo de que esto se trasladara a la próxima administración, que es algo que yo creo que le preocupa mucho al gobierno de Peña Nieto, le preocupa mucho al sector privado y a lo mejor también lo incomoda al actual presidente electo y creo que es algo que les molesta en Washington. Ahora todavía esto se tiene que seguir resolviendo con Canadá. Le han dado pocos días a Canadá para aceptar algo y me parece que va a estar difícil que Canadá lo acepte. Si Canadá acepta, puede ser que esto se mueva adelante y quede resuelto. A lo mejor con un tratado peor que el que hay hoy, desde el punto de vista para México, pero al menos sin la incertidumbre de que en algún momento Estados Unidos vuele la relación por los aires. Yo pienso que hay como dos formas de ver esto. Hay quien dice que es bueno para México porque acaba con esta incertidumbre. Yo coincido contigo, yo creo que deja más incertidumbre que nada y creo que es un peor acuerdo comercial del que teníamos con NAFTA. Pero hay quien cree que es el mejor acuerdo posible dadas las circunstancias por el hecho de que pues, tu negociador, tu contraparte era Donald Trump. ¿Ves algo positivo en esto? O sea, en efecto, de que se hizo lo que se pudo. Yo creo que sí, es cierto eso y sobre todo porque lidiando con un actor tan impredecible en algún punto, porque yo creo que la dificultad para el gobierno de México y para todos los que hemos seguido este proceso es que nunca nadie logró comprender qué quería del todo Trump en este acuerdo, ¿no? O sea, yo en algún momento pensé lo único que quiere Trump es hacer de México un país menos atractivo
para los inversionistas. Entonces, ¿Tú crees que lo consiguió? no creo que lo haya conseguido, pero yo creo que era en parte su objetivo y vamos a ver si no termina siendo ese su objetivo. A lo mejor Trump cree que sí, pero yo creo que en el fondo no tanto. Si eso es así, entonces al menos si se logra un acuerdo con Canadá y esto al menos queda sellado, entonces yo creo que ya el riesgo de que Trump decida, como te decía, terminar con la relación finalmente es algo positivo para México. El tema es que a lo mejor es una relación peor que la que había antes, con la salvedad de que a lo mejor esto no se aprueba en el Congreso de Estados Unidos y al final terminamos después de todo este show con el viejo acuerdo siendo el vigente. Ese sería un escenario para Trump catastrófico. Oye, a ver, hablábamos un poco sobre esta relación bilateral, pero se nos olvida la otra parte de la relación trilateral, que es Canadá. Y con Canadá, México empezó en la renegociación primero prometiendo que, llamándole la puerta, tocándole la puerta a Canadá, diciéndole no te olvides de nosotros, aquí estamos. Después hay toda una serie de conversaciones en donde México y Canadá supuestamente se ponen de acuerdo para negociar trilateralmente. Y ahora parece que México se le olvidó ese acuerdo que había tenido con los canadienses. Sí, recordando el principio de la relación, Canadá en los primeros meses de la administración Trump, la señal que daba era mi problema, este no es mi problema, tu problema, señor Trump, es con México, ¿no? Yo creo que después los canadienses se dieron cuenta que Trump tenía muchos problemas con las relaciones de Estados Unidos y que si tenía un problema con Estados Unidos podía empezar a tener un problema con Canadá. Que hay un tema muy interesante ahí, que es que si en Washington, en la elite política norteamericana, fuera de Trump y algunos sucesores, nadie tenía demasiados problemas con la relación comercial con México, pero hay muchos problemas, sí, en la relación entre Canadá y Washington, con algunas cuestiones no resueltas. Yo creo que se dieron cuenta... Como la leche, por ejemplo. Que iba la miel, leche, ¿no? algunas otras cuestiones. Entonces yo creo que se dieron cuenta que si quedaban solos, quedaban más vulnerables. Y yo creo que ahora finalmente lo que pasó es que México se dio cuenta un poco lo que tú decías antes. Si hay que tener algún tipo de acuerdo, pues lo logramos nosotros y tratemos de presionar a Canadá, porque si no, no llegamos a nada y esto nos está haciendo daño. Sí, la frase de los canadienses al principio era: queremos mucho a México, nuestro amigo, pero tenemos que vigilar por nuestros propios intereses. Primero, México acabó al parecer haciendo lo mismo, ¿no? Así es. Oye, hubo muchos sectores a lo largo de estos meses de incertidumbre y sobre todo de tensión, que salieron a defender el tratado en Estados Unidos. El sector automotriz, todos los sectores que dependen de una u otra forma del comercio con México, todos los que a lo largo de los años demócratas y republicanos habían apoyado esta integración comercial. Había más aliados, al parecer, en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que enemigos. En efecto, parece que el único enemigo era el presidente Trump. ¿Tú crees que México los utilizó bien, a esos aliados, o los desaprovechó? No, yo creo que hicieron un buen trabajo, digo, y a lo mejor yendo a lo que hablamos antes, ahí fue otro de los éxitos. Yo creo que dentro de lo que se pudo hacer, y habiendo comenzado mal la relación, invitándolo a Trump aquí, y habiendo tenido ese esfuerzo fallido por darle un poco de entidad, yo creo que después lo manejaron bien y entendieron cómo utilizar todo este apoyo, con la enorme dificultad que es muy difícil realmente influenciar a Trump, ¿no? Yo creo que México utilizó bien y finalmente si se logra un acuerdo es porque lograron convencerlo a Trump de que era mejor algún tipo de acuerdo que terminar la relación. Conectándolo con tu libro, El de Aplauso Perdido, hay quien ve esto como una especie de reivindicación del presidente Peña Nieto y del canciller Luis Videgaray, diciendo: ya ven, teníamos razón, era la única forma, la relación con el yerno, el invitarlo a México como candidato, al final logramos salvar la relación. Sí, yo no estoy tan seguro, porque cuando lo invitan a Trump aquí, nadie creía que Trump fuera a ganar las elecciones. Yo creo que le dieron a él un rol muy importante y sobre todo Peña Nieto pagó un costo político enorme, que después recuperó un poquito, pero no del todo, ¿no? Sí. Yo creo que eso se podía haber manejado con los canales como lo manejaron después, sin haber pagado ese costo enorme. Y la relación con el yerno, bueno, nunca sabremos del todo. Yo creo que fue importante, pero fue casi tan importante como yo creo haber utilizado a gobernadores, alcaldes, empresas que finalmente tenían un fuerte interés en el Tratado de Libre Comercio y aún a pesar de eso lograr un acuerdo que no parece tan favorable para México y que no está cerrado, ¿no? Claro. Por cierto, y de hecho vamos a hablar de este tema ahora, en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, se renueva la totalidad de los 435 representantes en la Cámara de Representantes y de los un tercio del Senado, 33 senadoras y senadores van a renovación. Acaba de morir John McCain también, por cierto, entonces a lo mejor van a ser 34.
Quería preguntarte, ¿cómo se conecta este tema, el anuncio que hace el presidente Trump de este entendimiento comercial con esa llamada telefónica al presidente Peña Nieto adentro de la Casa Blanca, diciendo que la relación con México va ahora muy bien, que estaban a punto de lograr este acuerdo, que ahora ya lo lograron? ¿Le beneficia al presidente Trump este acuerdo y sobre todo conectándolo con la idea también que hace el presidente de que si no votan por los republicanos va a haber violencia? Sí, yo creo que en el margen a lo mejor lo beneficia un poco. Es interesante, digamos, el rol que juega México en los votantes republicanos y especialmente en la base más energizada de Trump. Por un lado, yo creo que a Trump le ayuda mucho ser crítico de México, porque si uno mira las encuestas, el mejor predictor de apoyo a Trump es la posición contra la inmigración. Entonces yo creo que decir, hablar contra los inmigrantes, sigue siendo eso. Pero después ya con el Tratado de Libre Comercio cambia un poco, porque inclusive muchos de esos votantes en sus estados dependen mucho de México. Entonces yo creo que lo ayuda en que él puede seguir después hablando mal de México, va a seguir diciendo que México tiene que pagar por el muro, pero ya no está esta enorme incertidumbre de que a lo mejor nos destruye nuestra economía. Yo igual creo que lo más importante para Trump va a ser para la elección, si la economía norteamericana sigue bien, y cómo sigan avanzando las investigaciones judiciales que se le van acercando, que a lo mejor a su base más dura no le importan, pero a los votantes independientes sí evidentemente los incomodan. Ahora vamos a ese tema de la investigación especial, pero quisiera detener un poquito más en comercio. Ayúdame a entender, o ayúdanos a entender a la audiencia de Foro Global, cuando hace esta llamada el presidente Donald Trump con el presidente Peña Nieto y después hace una declaración diciendo que había trabajado muy bien con el presidente electo, mucho mejor que con el capitalista, ¿no? Sí. Refiriéndose al presidente Peña Nieto, o sea, el presidente de la nación capitalista por excelencia que es Estados Unidos, el empresario, según él, multimillonario, un hombre que ha hecho su vida y su capital, digamos, a base de este sistema capitalista, llamándole a Enrique Peña Nieto capitalista. ¿A quién le está hablando Trump ahí? ¿A quién está tratando de manipular o convencer? Yo creo que hay algo casi hasta muy individual de él. Digo, si uno mira, yo creo que él tiene cierta admiración por lo que él considera estos líderes fuertes que defienden a sus pueblos y que son honestos, ¿no? O sea, le pasa con Putin, le pasa con Erdogan, aunque ahora está peleado, pues le pasa también con Neil Farage en Inglaterra. Y ahora le pasa, yo creo que está sintiendo el Lamlov, digamos. Yo me imagino que él se siente más cómodo con alguien más, si quieres, honesto y fuerte, y un líder con fuerte apoyo popular como López Obrador, que con un político tan tradicional y de formas como Peña Nieto. Igual creo que con Xi Jinping o con Erdogan, una vez que empiece a avanzar la relación bilateral, a lo mejor se da cuenta que era más fácil con el capitalista que con el otro. Coincido completamente contigo y también lo he dicho varias veces en efecto. Oye, el tema de la investigación especial del presidente Trump, en efecto, parece que a sus bases no le importan. Siguen pensando que Crooked Hillary, que la corrupta Hillary debería estar en la cárcel, en lugar de que estén buscando chivos expiatorios y una cacería de brujas, como ha dicho el mismo presidente Trump. Pero sí hay un sector que le importa a los demócratas y hay un sector también más amplio, ¿no? Tal vez a los independientes. ¿Se va a mezclar este tema en la elección de noviembre? ¿Crees que afecte al Partido Republicano? Yo creo que sí, digamos. Hoy si uno mira los números de Trump, él está en niveles de aprobación decentes, digamos, alrededor del 40%, pero más bajo que otros presidentes, afectado me parece en parte por este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que va a afectar en el sentido que si esto sigue avanzando a este grupo, a este cierto grupo de gente que a lo mejor piensa que Trump está afectando la investidura presidencial, yo creo que va a ir a votar por los demócratas. Y va a ser particularmente importante después, porque si los demócratas logran ganar tal vez la Cámara de Representantes, difícil que sea el Senado. ¿Crees que ganen la Cámara? Yo creo que van a ganar la Cámara de Representantes. Si tienen eso, tienen un muy buen caso para empezar un impeachment. No sé si lo van a lograr, pero lo pueden empezar y eso creo que va a llevar a una parálisis absoluta. O sea, la Cámara de Representantes sí podría ser tomada por los demócratas. Nancy Pelosi otra vez como Speaker of the House. Había una revuelta interna. Hay una revuelta partido, interna. ¿No? Yo creo que hay un nuevo sector de los demócratas que piensan que el antiguo liderazgo de alguna manera los llevó a este problema. Yo creo que va a ser difícil para ella mantenerse. Senado me parece que es difícil por cómo se ven los números hoy. Pero Senado podría quedarse casi empatado como Más está. O menos. Hasta, sí, parecido como está ahora. Suficiente a lo mejor para prevenir que realmente lo saquen de la presidencia, aunque no sé, pero no sé si es suficiente como para lograr seguir mover legislación, ¿no? Terminamos con esa frase de no sé. ¿Se va a quedar Donald Trump
en la presidencia? ¿Va a acabar su primer mandato o lo va a suceder Mike Pence? La verdad es que no lo sé. ¿Qué apostarías? No, yo apostaría que se queda. Okay. Yo creo que va a ser muy traumático un cambio. Yo creo que más bien lo que van a intentar es debilitarlo fuertemente en sus últimos 2 años. Y creo que el control republicano del Senado le garantiza eso. Porque lo que es interesante es que los números de Trump entre los republicanos siguen estando muy altos. Es decir, todo este tipo de escándalos y sus declaraciones y todo este tipo de cosas no lo impactan a los republicanos porque la sociedad norteamericana está muy polarizada. Entonces yo creo que eso le da cierta cobertura. Pero el caso, ya digamos, hay un caso más fuerte que el que tenían sobre Clinton, claro, ¿no? Claro. Pues querido Daniel, muchas gracias por haberme acompañado esta noche en Foro Global. Te iba a pedir una recomendación de libro, pero pues aquí está la recomendación del libro. Aplauso perdido, me lo llevo yo, lo voy a leer este fin de semana. Muchas felicidades y vente pronto por acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Yo te veo el domingo en punto a las 11 de la noche para la mesa de debate Sin Filtro y el próximo lunes para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buen fin de semana.